Vamos a ponernos de pie. De pie todo el mundo. De pie de pie cristiano. Levanten la mano. Respiren profundo. Cierren las manos así. Bajen. Ok, pueden sentarse. Ha surgido una pregunta que quiero responder antes de entrar al tema. El tema que voy a trazar ahora es el más corto de todos los que voy a trazar con ustedes este fin de semana. Así que voy a tomar unos momentos para contestar una pregunta que me han hecho varias personas en cuanto a los hijos de Dios. Siempre que presento este tema y digo que los hijos de Dios en el libro de Job representan los representantes de los mundos no caídos, hay una pregunta en cuanto a los hijos de Dios en Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entraron a ellas. Entonces dicen, ¿cómo es que los hijos de Dios, quiénes son estos hijos de Dios? ¿Son los habitantes de los mundos entonces? Y la respuesta es no. Porque la expresión hijos de Dios en la Biblia tiene diferentes significados dependiendo del contexto donde se encuentre. Por ejemplo, en Juan 1, 12 y 13, usa la expresión hijos de Dios en un sentido distinto de lo que estudiamos nosotros. Dice allí, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es decir, la gente que se convierte a Jesús son hijos de Dios. Pero no son hijos de Dios en el mismo sentido que Adán, lo que estudiamos. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6? Lo voy a explicar. En Génesis 4 tenemos la genealogía de Caín. Y dicho sea de paso, en la genealogía de Caín se mencionan 3 mujeres por nombre. En Génesis 5 tenemos la genealogía de Seth, que es la genealogía de los justos. Y luego en Génesis 6, 1 y 2 tenemos los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es decir, el contexto indica que los hijos de Dios son los descendientes de Seth, los justos, por conversión, como leímos en Juan 1. Las hijas de los hombres son las mujeres inicuas de la descendencia de Caín. Y cuando dice que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, quiere decir que los del linaje de los justos empezaron a entrecasarse con las mujeres del linaje malvado de Caín. Y como resultado, el linaje santo o el linaje de los justos se corrompió. Así que en la Biblia, la expresión hijos de Dios puede tener más que un significado. Lo único es que el significado que nosotros le hemos dado es un significado especializado, porque al fin y al cabo los hijos de Dios existían antes de la creación, como estudiamos. Y Adán fue llamado hijo de Dios, en un sentido muy especial. Y Jesús es el hijo de Dios. Cuando nos unimos a Jesús, nosotros también somos hijos de Dios. Pero no somos naturalmente hijos de Dios, somos hijos de Dios por vincularnos con Jesús. Es decir, somos hijos de Dios por adopción. Es diferente. Nosotros no somos hijos naturales de Dios, somos hijos por adopción. Así que espero que eso ayude a explicar un poquito el asunto del significado de la expresión hijos de Dios. No quiere decir que cada vez que aparece en la Biblia la expresión hijo de Dios es un habitante de otro mundo. Porque ahí sí tenemos problemas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, o sea, habitantes de otros planetas. No. El contexto indica claramente que la expresión hijos de Dios se está usando allí en un sentido diferente. Cada texto bíblico hay que estudiarlo dentro de su contexto. En Apocalipsis 4, los 24 ancianos están en el cielo, igual que en Job 1 y 2, los hijos de Dios están en el cielo. Lo que significa que hay que entender las expresiones como paralelas por el lugar donde se encuentran. ¿Me explico o no me explico? Ahora, muy bien. Ahora en esta tarde queremos estudiar un tema que se basa en un libro muy pequeño de la Biblia. Es el libro de Ruth.
una hermosa historia de amor. No amor romántico, amor práctico. Porque el verdadero amor no es un amor romántico, es un amor práctico. Un amor útil. Un amor que se basa en principios. Vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de los Salmos, el capítulo 8, donde hemos leído antes. Salmo 8. Y vamos a llevar una línea de argumentación cuidadosa, así que mantengan sus mentes alertas. Salmo 8, y vamos a leer solamente el versículo 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre que lo visite? Pues te has hecho poco mejor que los ángeles y coronaste los de gloria y de lustre. Es decir, Dios coronó a Adán. La palabra hombre aquí es Adán. Y no en el versículo 6, hiciste lo enseñoreal de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Es decir, como hemos estudiado, Adán fue creado para ser rey. Y la esfera de su dominio o su territorio era el planeta Tierra. Ahora, hay otro punto en Génesis muy importante, y es que Dios creó a Adán y a Eva para que vivieran para siempre. Nunca debía borrarse el nombre de Adán y Eva de la historia. El plan de Dios era que vivieran para siempre, no que murieran. Pero luego entró el pecado. Y cuando entró el pecado, estas tres cosas se estropearon. En primer lugar, el trono fue ocupado por Satanás. En segundo lugar, el territorio también lo tomó Satanás. Y en tercer lugar, entró la muerte. Es decir, el hombre ya no iba a vivir para siempre. El hombre iba a morir y su nombre se iba a borrar de la memoria. Se iba a borrar de la historia, en otras palabras, por consecuencias del pecado. Pero Dios, cuando Adán y Eva pecaron y se hicieron reos de muerte, y Adán perdió su trono, y Adán perdió su territorio, y llegó a ser esclavo de Satanás, ya no era Señor, sino que era siervo. Como hemos estudiado, Dios descendió al huerto y le habló a Satanás. Y le dijo a Satanás, yo te voy a mandar a la tierra una simiente nacida de mujer. Esa simiente nacida de mujer te va a hacer la guerra. Va a haber enemistad entre tú y él. En el proceso de la guerra tú le vas a herir a él el calcañar, le vas a causar dolor. Pero después que tú le hayas causado dolor, él te va a golpear y te va a aplastar la cabeza. Como vimos anoche en nuestro tema, cuando Satanás escuchó estas palabras, tembló. Porque él dijo, va a venir alguien a esta tierra que me va a hacer la guerra para quitarme a mí lo que yo le quité a Adán. Hay alguien que va a venir a recuperar el trono, a recuperar la esfera de dominio, la tierra, y para darle la posibilidad al hombre de que, en vez de que su nombre sea borrado de la historia, que pueda su nombre ser perpetuado para siempre. Y si ese viene mi gana, está liquidado. Mi reino se acabó y mi existencia se acabó. Así que desde ese momento en adelante Satanás se propuso de que él no iba a permitir que esa simiente viniera al mundo. Y usó primordialmente dos métodos para impedirlo. Número uno, tratar de matar la simiente de donde iba a venir finalmente la simiente prometida. Es decir, acabar con el linaje por persecución. Y el segundo método, tratar de corromper la simiente o el linaje, de tal manera que el linaje perdiera su identidad. Y de esa manera, si se corrompía el linaje, de ese linaje no podía venir el Mesías. Es decir, destruir el linaje, matándolo o infectándolo. Y a través de todo el Antiguo Testamento, Satanás usó esos dos métodos para tratar de impedir que viniera el Mesías. En algunas ocasiones hasta trató de destruir al pueblo de Israel completo. Por ejemplo, los días de Esther,
trató de desarraigar a todos los judíos. No porque Satanás odiaba a los judíos, sino porque de los judíos vendría el Mesías. Que la mayoría de la gente lee el Antiguo Testamento y dice, mira cómo el diablo odiaba a Israel. El ataque de Satanás contra Israel no es porque odia a Israel, sino porque odia al Mesías de Israel. Porque sabe que de Israel vendrá la simiente prometida. Por eso el diablo odió a Israel, porque él sabía que Dios estaba preparando en Israel un linaje santo de donde finalmente iba a venir la simiente que le iba a aplastar la cabeza. Él dice, yo no puedo dejar que esa simiente venga porque me va a aplastar la cabeza. Así que se propuso a través de diferentes presas impedir que la simiente viniera. A Saúl influyó sobre él para que clavara a la vida a la pared. Porque Satanás sabía que el Mesías iba a ser simiente de David. En los días de Esther trató de destruir a Israel. Trató de entremezclar a Israel con las naciones de Canaán para que perdieran su identidad. En los días de Senaquerib, 185,000 soldados asirios rodearon la ciudad para destruir a los que estaban adentro. El ángel de Jehová destruyó a todos. No permitió que el pueblo de Dios fuera destruido. Podría contarles historia tras historia tras historia en el Antiguo Testamento. Influye sobre David para que centre a Israel, para que Dios destruya a David. No solo eso, sino que convence a David de que se vaya y tenga relaciones sexuales con Betsabé, porque él sabe que Dios había dicho que el adulterio era castigable con el apedreamiento. Todas estas sectas de Satanás en el Antiguo Testamento son para impedir que la simiente prometida pueda venir para aplastar en la cabeza. Ahora, en esta tarde vamos a estudiar una historia que demuestra cómo Satanás procuró impedir que viniera la simiente en los días de Ruth. Es una historia fascinante. Vamos al capítulo 1 y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Recuerden el trasfondo. En el Antiguo Testamento Dios está obrando. ¿Con qué fin? Para traer al mundo la simiente. Satanás está obrando para impedir que venga la simiente. Esa es toda la historia del Antiguo Testamento. Dios obrando para traer la simiente que le va a aplastar la cabeza a Satanás, y Satanás obrando para impedir que venga esa simiente. Vamos a Ruth, el capítulo 1 y el versículo 1. Y aconteció en los días que gobernaron los jueces, aproximadamente el año 1200 antes de Cristo, aproximadamente, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, que también se le llama Belén Efrata en unos momentos, fue a peregrinar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Ese versículo está cargado de significado. Primer punto que necesitamos entender es que Elimelech era de la tribu de Judá y vivía en Belén Efrata. Yo pregunto, ¿de dónde venían los reyes en Israel? Venían de la tribu de Judá. Estoy viendo mal la cosa. Y por lo tanto Satanás causa esta sequía para expulsar a Elimelech y a su familia a Moab. Dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Porque tenemos una historia bíblica paralela a él. ¿Te recuerda la historia de José? Vaya historia interesante. ¿Usted cree que Dios causó la sequía en los días de José? No, señor. Escuchen cómo es la historia. Ustedes miran la historia de José y dicen, qué injusta la vida de este muchacho. Era bueno, era obediente a los padres, no era salvaje como sus hermanos, y por ser tan bonachón, allá lo ven de caído. Y luego, por obedecer el 7º mandamiento, no puede pegar por medio, termina en la cárcel. Y dice, ¿qué justicia hay en eso?
Ese muchacho no le hizo nada mal a nadie para que terminara allá en Egipto y más en la cárcel. ¡Qué injusticia tan grande! Pero lo interesante es que en la cárcel conoció al copero de Faraón. Y cuando el copero salió de la cárcel, le dio una amnesia. Y por 2 años se olvidó de mencionarle, porque todavía no era el momento propicio. 2 años después, Dios le da un sueño a Faraón, 2 sueños en realidad que tienen un mismo significado, el de las espigas y de las vacas. Y para hacer una larga historia corta, José le dice a Faraón: mira, los 2 sueños en realidad son uno. Significa que van a venir 7 años de abundancia, una abundancia como nunca se ha visto en Egipto. Y luego van a venir 7 años de la peor sequía que hay, no mayores. ¿Quién le dio esta información a José? Dios. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar? ¿Quién iba a causar lo que iba a pasar? ¿Quién iba a causar la sequía? ¿Ustedes creen que Dios causa sequía? Dios no causa sequía. ¿Dios permite que Satanás cause sequía? ¿Lo permite? Claro que lo permite. ¿Sabía Dios que Satanás iba a causar una sequía? ¿Lo iba a permitir? Claro que sí. Y por lo tanto, Dios ahora manda a José a Egipto. José interpreta los sueños. José hace provisión en los 7 años de abundancia, de tal manera que cuando lleguen los 7 años de sequía, hay provisión. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el propósito primordial por el cual Dios mandó a José a Egipto para hacer provisión? En Génesis 45 lo explica. Allí cuando finalmente José se revela a sus hermanos y dice: yo soy José, los hermanos se echan a llorar y dicen: ¡ay, José, perdónanos por lo que te hicimos, etcétera! José dice: no se preocupe, Dios me ha mandado aquí delante de nosotros para preservar la simiente. Dios sabía que iba a venir la sequía. La intención de Satanás era acabar con ¿qué? Con Jacob y su familia. ¿Por qué quería acabar con Jacob y con su familia? Porque de ahí vendría ¿quién? El Mesías. Así hay que ver esa historia, pero Dios mandó a José antes para preservar ¿qué cosa? Para preservar la simiente. La historia es como un juego y un contrajuego. Quiero que te imagines la historia como un juego de ajedrez. ¿Quién juega ajedrez aquí? Hay alguien aquí que juega ajedrez. Chess. Oh, mire, esos son los inteligentes en nuestro medio. Yo no sigo para los juegos que yo juego, son para adelante todos. Nada de eso para el lado, todo. Demasiado confuso. Creo que te imaginas la historia como un juego de ajedrez. El movimiento de las fichas son los movimientos históricos. En un lado de la mesa está Jesús y en el otro lado está Satanás. Y Jesús le dice a Satanás: y Satanás te enseña un evento en la historia. Y Jesús dice: ya jugaste, ahora me toca. Y juega Jesús para contrarrestar lo que hizo Satanás. Y Satanás: ay, ya si me había sabido que él iba a jugar así. Pero yo lo contrario así, hacer una jugada. Jesús dice: ya jugaste, ahora me toca. Y entonces Jesús juega. ¿Cómo le gustaría a usted jugar un juego de ajedrez si ya supiera antes de comenzar el juego todas las jugadas que va a hacer el otro? ¿Cuánta posibilidad habría de que perdiera? 0. El problema con Satanás es que Satanás tiene una gran desventaja, porque él tiene que adivinar cómo va a jugar Dios. Mientras que Dios ya sabe todas las jugadas de Satanás antes que las haga. Así que hay posibilidad de que Dios pierda. Y Dios sabía que iba a venir la sequía. Le dice: ¿sabes la sequía? Satanás tiene el propósito de matar a la simiente. Y dice: está bien, yo mando a mi José para allá. Y manda a José allá a Egipto. Y conoce al copero de Faraón. Y al momento preciso, el copero dice: ay, yo conozco a uno que puede interpretar los sueños. José llega a ser el primer ministro, hace provisión para los 7 años de abundancia, y de esa manera Dios preserva la simiente.
Están viendo el Antiguo Testamento desde una perspectiva un poco diferente. El Antiguo Testamento es un libro mesiánico. Todos los ataques de Satanás están dirigidos hacia el Mesías, no hacia Israel ni los cananeos, todos están dirigidos hacia el Mesías. Así que Satanás viene a esta familia y dice: esta familia no me conviene en Belén, esta familia de la tribu de Judá, de Elimelech, no me conviene tenerlos aquí. Así que los expulsa, causando una sequía a Moab. ¿Y por qué a Moab? Escuchen bien, Moab era, de todas las naciones antiguas, una de las más inicuas. Moab se originó con una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Moab fue efecto de eso. Cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, las rameras de Moab indujeron a las israelitas de que cometieran fornicación con ellas e idolatría. Era una nación corrupta. Y Satanás dice: bueno, si yo logro mandar a esa familia a Moab, allá en Moab ellos van a tener su identidad, porque se van a entremezclar con los idólatras y de allá no va a venir ninguna siguiente problema de suelto. Así que la familia va para Moab. Y a Satanás le estaba saliendo muy bueno el plan, porque allá se casaron los dos hijos con mujeres moabitas y estaba estrictamente prohibido por Dios. Satanás dice: ay, qué bueno, se entremezclaron con las mujeres de Moab, ahora se van a volver idólatras. Y si se vuelven idólatras, olvídense de que de ellos no va a venir ningún Mesías. Noten el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus dos hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí. Ahora, el plan le va a salir mejor a Satanás de lo que él pensaba. Porque dice en el versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Satanás dice: ya de este hombre, problema resuelto, está muerto. No más hijos de parte de él. Oh, pero todavía tengo esos dos hijos, Mahalón y Kelión. Pero se casaron con mujeres moabitas. Van por buen camino. Pero le salió mejor el plan de lo que pensaba. Noten el versículo 4: los cuales tomaron a las 6 mujeres de Moab. El nombre de la una era Orpa, no es Orpa, sino Orpa. Y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y ahora fíjense cómo le sale de bueno el plan al diablo. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando sin la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. El diablo dice: problema resuelto. De esta familia no viene ninguna simiente. ¿Están viendo lo que está pasando? Es que hay que mirar detrás del telón, hermanos y hermanas. Lo que pasa, lo que usted lee en los periódicos no es. Hay una batalla en el mundo invisible. Y en el libro de Job, todo lo que estaba pasando a Job. Si usted no hubiera leído el periódico, este hombre tiene un montón de calamidades, etc. Pero Dios, en el libro de Job, corre el telón y le deja a uno a ver detrás lo que está pasando. Lo que está pasando en la historia es una sombra de lo que está pasando en el mundo real. El mundo real está allá. El mundo en la sombra es aquí. Como cuando Cristo nació. Herodes da un decreto de matar a todos los niños menores de 2 años. Y uno dice: ese Herodes sí era mala gente. Si hubiera leído el periódico de Belén, si había un periódico, el siguiente día dice: Herodes, porque muere perder el trono, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero lo que no se ve en el libro de Mateo, se ve en el libro de Apocalipsis. El dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo, tan pronto nació. Satanás le dijo: mira, por ahí hay una simiente, hay un hombre que si tú permites que viva, te va a quitar el trono. Pero lo que Satanás está diciendo, que si yo permito que esté viva, me va a quitar el trono. ¿Están entendiendo? Pero estamos en la historia de Acab. Cuando Acab fue y lo mataron en la guerra, pareció un evento histórico. Se fue, que ya lo mataron. Pero lo que la Biblia nos ayuda a ver es que en una reunión en el cielo,
donde a Satanás le dio permiso de que los falsos profetas le dijeran que se fueron para que lo mataran. Eso no lo ve usted en la superficie histórica. Son eventos que están pasando detrás del telón. Y así tenemos que leer la historia hoy también. Así que mueren Elimelech, Elión y Malón, y el diablo dice: ya de esta familia no tiene ningún Mesías, todos los hombres están muertos. Naxorrea. Finalmente, dicho sea de paso, ellos habían vendido su matrimonio. Cuando se fueron de Belén, hasta vendieron su trozo de tierra. Ya no tenían su tierra, su matrimonio. Además de eso, ahora sin marido y sin hijos, esta mujer, Noemí, estaba desamparada. No era señora de su heredad, no tenía ni siquiera un marido que pudiera ser señor de la heredad. Había perdido su posición y había perdido su territorio. Y finalmente ella decide regresar otra vez a Belén Efrata, porque escuchó de que ahora había pan. Y reúne a las dos nueras y les dice: mira, yo voy a regresar otra vez a Belén Efrata. Ustedes sencillamente regresen a sus familias y regresen a sus dioses. Y vienen las nueras y la abrazan, y una de ellas, Orfa, dice que regresó a su pueblo y a sus dioses y a su parentela. Pero Ruth fue diferente. Vamos a leerlo en Ruth, el capítulo 1, esas famosas palabras en el versículo 16. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que yo fuere, donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Escúcheme, Ruth se está desvinculando, está renunciando su ciudadanía moabita y está adoptando la ciudadanía israelita. Se está incorporando en el pueblo de Israel. Está renunciando su nacionalidad y está adoptando la nacionalidad del pueblo de Israel y el Dios de Israel. Se está incorporando en Israel. Y el versículo 17 dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me ve que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Y ahora pasamos a algo muy interesante. El diablo aparentemente se ha salido con la suya. Los expulsó a través de la hambruna, esperando que se corrompieran lo que es necesario, porque los tres hombres se murieron. Pero ahora Dios, de allá de Moab, ha tomado a una mujer y la ha importado a Israel. ¿Ve cómo trabaja Dios? Ha tomado la moabita y la lleva a Israel y ahora llega a ser israelita. Y entonces las dos emprenden viajes a Belén Efrata. Acuérdense que ninguna de las dos tiene donde caerse muerta. No tienen matrimonio, no tienen marido para que recupere el señorío sobre su heredad, y el nombre de la familia se va a borrar de la historia. Porque los hombres llevaban el nombre familiar. Cuando se murieron todos los hombres, desaparece el nombre de esa familia de la historia. Nota lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí. El nombre de Noemí significa placentera. No me llaméis placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga. Era una vieja amargada. No me llaméis Noemí placentera, sino que llamadme Mara, amarga.
en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Renegando contra Dios, enojada con Dios, por lo que Dios ha hecho con ella. Y fíjense, por si fuera poco, sigue diciendo en el versículo 21, yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis a mí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Si tan solo supiera cuál era el plan de Dios, nunca hubiera renegado contra Dios. Es como José. Dios le había dado una profecía a José. En realidad se la había dado a Abraham de que Israel iba a estar en Egipto 400 años. Y Dios luego iba a librar a Israel de Egipto. Además le había dado un sueño a José de que José iba a ser señor sobre sus hermanos. Y José cuando había llegado a Egipto, él dice, Egipto, oh. Abraham dijo que por 400 años iban a ser afligidos el pueblo en Egipto. ¿Quién sabe? Y que yo algún día iba a ser señor sobre mi padre y mis hermanos. No entiendo qué es lo que está pasando, pero Dios tiene un plan. Voy a caminar con Dios. Aunque no lo entiendo, paso a paso voy con él. Y algún día lo voy a entender. Y cuando José llegó al final de la historia y miró hacia atrás, ahora veo que es lo que estaba haciendo Dios. Hubiera sido muy fácil para él renegar y criticar y amargarse contra Dios. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Yo no sé cuál es, vamos a caminar con él y algún día me lo van a regar. Y mira hacia atrás y ve cómo Dios dirigió todo. Así debería haber sido con Noemí. Pero Noemí no hacía sino mirar hacia adelante. Y dice que el Todopoderoso se ha levantado contra mí. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth moabita con su nuera. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén en el principio de la siega de la cebada. Es más o menos fines de marzo, principio de abril, la cosecha de la cebada en Israel. Así que llegan allá en la época de la cosecha de la cebada. Ahora, antes de continuar nuestro estudio, necesito decirles que básicamente quiero mencionar tres de estas leyes de la redención. Se encuentran en el Levítico 25. Vamos a leerlo. ¿Qué pasaba si un individuo vendía su patrimonio? Es decir, vendía su trozo de tierra. ¿Qué pasaba? ¿Podía recuperar lo que había vendido? Claro que sí. No sé lo que dice Levítico 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere su posesión, dice que el hebreo, no dice algo, sino en el hebreo dice su posesión, es decir, su tierra, vendrá el rescatador, su cercano. Otra versión dice su pariente cercano, o el próximo, y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. ¿Quién podía rescatar lo que se había vendido? ¿Un qué? Un pariente cercano. Esta palabra, rescatará, es una palabra hebrea, goel, que significa comprar pagando un precio. Comprar pagando un precio. Es decir, un hermano o un pariente cercano podía pagar el precio para comprar el patrimonio que el interés había vendido. Ahora, ¿qué tal si un individuo se vendía él a esclavitud? No su patrimonio, sino él mismo. No te Levítico 25, 48 y 49. Después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará. ¿Quién podría rescatar al individuo que se había vendido a servidumbre? Un pariente cercano, preferiblemente un hermano, pagando el precio. Ahora, en Deuteronomio 25 tenemos la otra ley, la tercera ley de la redención que quiero recalcar. Deuteronomio, el capítulo 25 y el versículo 5.
cuando hermanos estuvieran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Era que si un hombre moría sin descendencia masculina, un familiar cercano, preferiblemente el cuñado, tenía que casarse con ella para darle hijos para continuar el nombre familiar. ¿Me estoy explicando? Es decir, las leyes de la redención contemplaban de que un pariente cercano debía comprar el patrimonio perdido, comprar la libertad perdida y comprar el nombre que estaba a punto de desaparecer de la historia. Ahora volvemos al libro de Ruth, con esto en mente. Llegan a la época de la cosecha de la ciudad, no tiene ni dónde caerse muerta. Noten el versículo 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Un pariente de qué? De su marido. ¿Podía ese individuo rescatar lo que Elimelech perdió? ¿Cómo sé? Varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y ahora el versículo 2 es clave. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, fíjense que la idea no vino de Noemí. No le digo a Ruth, oye Ruth, por ahí tienes un pariente, a ver si te caes bien. A ver si de pronto se casa contigo para recuperar el patrimonio y la libertad del señorío por nuestro patrimonio. Para decir, si no fue familiar contigo, no señor. La idea fue de Ruth. Dice en el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, ruégate que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallar de gracia. Y ella le respondió, ven, hija mía. Fue y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Esto también es una de las leyes hebreas, que un individuo no podía cosechar por completo su campo. Tenía que dejar ciertas vendimias allí para los pobres. Eso demuestra la condición precaria en la cual se encontraba. Después que pasaron los segadores, ahora Ruth está siguiendo en pos para recoger las vendimias. Versículo 3 solamente pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, por ventura, que se dedica a él. Por casualidad, en las cosas de Dios no hay casualidad. Por casualidad, que la puerta del campo era de Booz. Vaya sorpresa de sorpresa. El cual era de la parentela de Elimelech. Ahora no tenemos tiempo de estudiar toda esta historia. Así que les voy a resumir algunos de los puntos. Resulta que Ruth le cayó bien a Booz. Y esto no es una historia de amor romántico, es un amor muy práctico. Y Booz le dice a Ruth, yo estoy dispuesto a casarme contigo para perpetuar el nombre de Elimelech. Y estoy dispuesto a pagar para recuperar el patrimonio y para que tú y nuevamente sean, como diríamos, señoras de su patrimonio. Entonces hay un problema, y es que hay un familiar más cercano que yo. Así que va y consulta con el familiar y dice, mira, Noemí ha regresado de Moab y trajo a Ruth, que está casada con mi hijo de Elimelech. Así que a ti te corresponde, como familiar más cercano, casarte con ella para darle descendencia y pagar el precio para recuperar lo que se perdió. Y el familiar dice, bueno, en cuanto a pagar el precio para recuperar el patrimonio, lo hago con mucho gusto, pero casarme con Ruth, Ese no era el hombre que convenía para este matrimonio. Aunque el primero diría, no es. Y por lo tanto dice, así que eso dejó abierto el camino para que se casara con quién, para que se casara con Booz. Es interesante. Ahora, ¿por qué era tan importante que se casara con Booz?
Necesitamos llegar al final de la historia para comprobar, para ver hacia dónde se está moviendo esta historia. Vayan conmigo al capítulo 4 y el versículo 13. Capítulo 4 y el versículo 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Imagínate que Dios pasa a Moab para traérsela a Israel. Satanás expulsó a la familia a Moab. Dice, el problema resuelto. Lo que no sabía el diablo es que se estaba complicando la vida. Booz fue como a Ruth y ella fue su mujer. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese una hija. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será nombrado a Israel, el cual será restaurador de tu alma y el que sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando Noemí el hijo puso de su regazo y fuele su ama, y las vecinas diciendo a Noemí, ha nacido un hijo. Le pusieron nombre y llamaronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Padre de Isaí, padre de David. Ahora dice bien. ¿Quién termina una historia de amor con una genealogía? Nos gustan las historias de amor que terminan, se casaron y vivieron felices para siempre. Pero esta historia termina con una genealogía. Y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 1. San Mateo, el capítulo 1, para que vean algo muy interesante. Recuerden los nombres que acabamos de leer en la genealogía. Noten el versículo 3. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y luego, si continúa la genealogía, ¿con quién termina esta genealogía? Termina con Jesús. ¿Ven lo que hizo Dios? Lo que Satanás quiso hacer con esta familia, no me conviene que estén aquí, en Belén, donde la tribu de Judá, hay algo en esta familia que no me gusta. Vamos a causar una sequía, expulsarlos para allá para Moab, con la esperanza de que se entremezclen con las religiones de allá, se mueren los 3, el diablo dice, problema resuelto. Yo dije, no. Yo allá voy a adquirir una mujer tipo exportación. Y me la voy a traer a Israel. Y lo que tú trataste de impedir, mandándolos allá, yo lo voy a cumplir trayéndola acá. ¿Quién es el que controla la historia? Es Dios. Y por más que el diablo trata de contrariarla, no puede. Dicho sea de paso, ¿dónde nació Jesús? Ustedes conocen esta profecía del libro de Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2, donde dice, pequeña eres, Belén, Éfrata, pero de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Y luego termina el versículo diciendo, cuyas salidas son desde el principio, desde los siglos de la eternidad. ¿Quién debía nacer en Belén Éfrata? Jesús. Y fue necesario que Dios trajese a Ruth a Belén para casarse con Booz, para que del linaje de Booz finalmente naciese Jesús, el Cristo. Ahora, antes de terminar, necesito compartir con ustedes algo muy interesante. ¿Quién era el único que podía redimir el patrimonio perdido, librar a los que se habían vendido a servidumbre
y que podía perpetuar el nombre familiar, tenía que ser un ¿qué? Un pariente cercano. Ahora, les voy a hacer una pregunta, no me la contesten rápido. Porque generalmente cuando hago la pregunta, ya antes de terminar la pregunta, ya la están contestando. Y la contestan mal. Esa es mi pregunta. Antes de que Jesús se encarnase en la raza humana, ¿Jesús era nuestro pariente cercano? ¿Era Jesús miembro de nuestra familia antes de encarnar? No, señor. ¿Miembro de qué familia era? De la familia de él, era hombre. Pregunto entonces, sin encarnarse como ser humano, ¿podía Jesús cumplir las leyes de la redención? No, porque el único que podía cumplir las leyes de la redención era un pariente cercano que tuviera la carne y la sangre de aquellos a quienes iba a redimir, para liberar a los que se vendieron a la esclavitud del pecado. No solamente para perpetuar el nombre que iba a desaparecer de la historia por causa del pecado, sino para perpetuar a la persona en sí misma, aunque muriese. Por eso Jesús se hizo carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, y sangre de nuestra sangre. Y fíjense qué interesante Jesús. Yo tengo un hijo. ¿Ustedes creen que yo puedo ser al mismo tiempo padre de mi hijo e hijo de mi hijo? ¿Qué les parece? Si se pasó por usted ha tenido un día demasiado largo, siéntese ya. ¿Cómo va a decir que usted puede ser padre de su hijo e hijo de su hijo? Pero Jesús sí es. Porque Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús es el padre de David y el hijo de David. Y es más, la Biblia dice que Jesús es hijo de Abraham. Entonces, antes que Abraham pasa, yo soy. El padre de David y el hijo de David. Es el padre de David y de Adán porque es Dios. Es el hijo de Adán y David porque es hombre. Es el Dios hombre. Quien con su poder humano nos vincula con él como hombre y con su poder divino nos vincula con el trono celestial, con Dios. Y ahora piensen qué lindo es esto. Jesús cuando vino a este mundo se hizo nuestro hermano. Y ahora dice, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo natural de Dios. Y entonces, llega un momento en que yo recibo a Jesús como mi Salvador. Y cuando recibo a Jesús como mi Salvador, llego a ser su hermano. Por eso dice que no se avergüenza de llamarnos. Escuchen, Jesús es nuestro Padre por creación, pero Jesús es nuestro hermano por redención. Y entonces ahora me uno con Jesús, y dicho sea paso, me uno en el momento del bautismo. Llego a ser uno con Jesús en el momento del bautismo. Porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Los que habéis sido bautizados en Cristo, dice cada parte. Y entonces ahora me uno con Jesús, y llego a ser hermano de Jesús o hermano de Jesús. Y entonces Jesús viene a su padre y le dice, Padre, tengo un hermano nuevo.
Y el padre dice, ¿cómo se llama el hermano? Esteban Borja. Oh, padre, tengo una... Para no ignorar a las mujeres. Una mañana eran puros hombres ahí. Me decía el pastor Canal, qué machismo este, ¿eh? Una hermana, que tú vienes al padre y le dices, ¿sabes? Tengo una nueva hermana, María Ramírez. Entonces hay alguien con ese nombre aquí. Entonces el padre dice, ¿Esteban no es tu hermano? ¿María Ramírez es tu hermana? Pues si la María Ramírez es tu hermana y Esteban no es tu hermano, entonces son hijos míos también. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tengo que unirme con Jesús como su hermano, como su hermana, y entonces, como somos hermanos, los dos tenemos el mismo Padre. Por eso dice la Biblia que Jesús no se avergüenza de llamarnos ¿qué? No se avergüenza de llamarnos hermanos. No he leído cómo obra Dios. Ahora la pregunta clave es, ¿te has vinculado tú con Jesús? Es una pregunta clave. ¿Te has bautizado? Como dice la Biblia por inmersión, ¿saben? En el momento en que una persona se bautiza, sumergida debajo del agua y sale del agua, en ese momento es la ceremonia oficial. Usted no puede ir a la calle y decir, ay, ese niño me parece tan lindo, me lo voy a llevar a la casa. ¡Ah! Hay que hacer una ceremonia legal, tiene que ir a juzgar, tiene que firmar los papeles y entonces se lo lleva a la casa. Legalmente sí. El bautismo es ceremonia legal. Y cuando yo soy sumergido y salgo del agua, ahora oficialmente, legalmente, soy adoptado a la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio! Ahora se me ocurre aquí en esta tarde, antes de terminar, que posiblemente pueda haber alguien que no ha hecho, no tomó ese paso. No ha tomado ese paso de unirse con Jesús a través del bautismo. Y quiero decirle al Señor Jesús en esta tarde, Señor Jesús, yo quiero en un futuro prepararme para esa ceremonia legal, donde vamos a firmar los papeles de adopción. Y quiero integrarme a tu familia a través del bautismo. No significa hoy ni mañana, significa que hoy decidimos que eso es lo que vamos a hacer. ¿Hay alguien aquí que no ha sido bautizado que quiere decir eso a Jesús levantando la mano? Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ahí tenemos ahí. Podría pedirle que vengan a frente, quiero tener una oración con ustedes. Vengan, no solamente los que levantaron la mano, si hay alguien más. Mire, este no es un compromiso conmigo, no le estoy tratando de cortar el brazo, no es una obligación, es un privilegio. No que no sé que es un privilegio integrarse con la familia de Dios. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Señor les bendiga. Sí, los niños también pueden venir, ¿sabes? Jesús dijo que para los niños es el reino de los cielos. ¿Saben lo que Jesús dijo eso? Porque los niños no empiezan a decir, bueno, ¿y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Quién sabe si voy a poder vivir o no? Los niños no se ponen a buscar trabas, ni complican de nada. Escuchan la voz y vienen. ¿Qué? ¿Cómo vienen los niños? ¿Alguien más? Posiblemente la mayoría de los que están aquí ya han sido bautizados en algún momento. Pero no quiero terminar este llamado sin darle la oportunidad a cada persona que le va a responder que lo haga. En unos pocos instantes voy a orar. Y vamos a salir con el rey, gloria a Dios, que el Señor bendiga a todos. Únete a aquel grupo, allá. Voy a tener una oración en unos instantes. ¿Alguien más? Hay alguien que fue bautizado y se extravió de Dios. Y quiere decirle al Señor Jesús, Señor, yo quiero regresar ahora al camino. Quiero caminar más cerca contigo. ¿Alguien? Vengan, hermano. Invitarles que vengan también. Y se han extraviado de Dios y quieren nuevamente transitar el camino. Quiero invitarles a que vengan acá. Gloria a Dios, Señor te bendiga. Gloria a Dios. No es fácil pararse frente de una congregación. Pero ¿saben algo?
Es un privilegio para hacer públicamente en favor de Jesús. Porque Jesús dijo que se regresa de él, que se va a regresar de esa persona también. El que lo confiesa, Jesús públicamente lo va a confesar. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por estas personas que han respondido al llamado. Voy a tener una oración ahora. Si hay alguien más durante la oración que quiere colocarse de pie donde está, le invito a que lo haga. Gloria al Señor. Porque Dios es nuestra decisión. Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias por la forma como tú diriges la historia, de una forma matemática como el que conoces bien desde el principio. Te damos gracias que tu plan siempre siguió adelante, que no fracasó ni por un instante. Te doy gracias, Señor, por estas personas que han venido aquí al frente en respuesta a tu llamado. Padre, no es fácil pararse frente de un público, pero te doy gracias que a estas personas les has dado la valentía de pararse públicamente, decidiendo bautizarse o reconsagrar su vida a Jesús. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada una de estas personas que han venido al frente. Padre, fortalece su fe. Manténlos en sus caminos plenamente si se han extraviado y puedan unirse a tu camino a través del bautismo, si es que Dios lo quiere. También si hay alguna otra persona aquí que debería haber respondido que no lo hizo, que te ruego, Señor, que en este momento les impulses y les hables al corazón para que puedan responder en este mismo instante. Te damos gracias por haber estado con nosotros, te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. De pie todo el mundo, de pie cristiano. Levanten la mano, respiren profundo, cierren las manos así, bajen. Ok, pueden sentarse. Ha surgido una pregunta que quiero responder antes de entrar al tema. El tema que voy a trazar ahora es más corto de todos los que voy a trazar con ustedes este fin de semana. Así que voy a tomar unos momentos para contestar una pregunta que me han hecho varias personas en cuanto a los hijos de Dios. Siempre que presento este tema y digo que los hijos de Dios en el libro de Job representan los representantes de los mundos no caídos, hay una pregunta en cuanto a los hijos de Dios en Génesis 6. Donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entraron a ellas. Entonces dicen, ¿cómo es que los hijos de Dios, quiénes son estos hijos de Dios? ¿Son los habitantes de los mundos entonces? Y la respuesta es no. Porque la expresión hijos de Dios en la Biblia tiene diferentes significados dependiendo del contexto en donde se encuentren. Por ejemplo, en Juan 1, 12 y 13, usa la expresión hijos de Dios en un sentido distinto de lo que estudiamos nosotros. Dice allí, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es decir, la gente que se convierte a Jesús
son hijos de Dios. Pero no son hijos de Dios en el mismo sentido que Adán, lo que estudió. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6? Lo voy a explicar. En Génesis 4 tenemos la genealogía de Caín. Y dicho sea de paso, la genealogía de Caín se mencionan 3 mujeres por nombre. En Génesis 5 tenemos la genealogía de Seth, que es la genealogía de los justos. Y luego en Génesis 6, 1 y 2 tenemos los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es decir, el contexto indica que los hijos de Dios son los descendientes de Seth, los justos, por conversión, como leímos en Juan 1. Las hijas de los hombres son las mujeres inicuas de la descendencia de Caín. Y cuando dice que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, quiere decir que los del linaje de los justos empezaron a entrecasarse con las mujeres del linaje malvado de Caín. Y como resultado, el linaje santo o el linaje de los justos se corrompió. Así que en la Biblia, la expresión hijos de Dios puede tener más que un significado. Lo único es que el significado que nosotros le hemos dado es un significado especializado, porque al fin y al cabo